El Borussia Dortmund es el segundo club más grande de Alemania y ese exactamente es el problema. Queremos convertirlo en el mejor de todo el país. 3 décadas viendo cómo el Bayern te roba a tus mejores jugadores como Lewandowski, Götze, Hummels y también lo intentaron con Royce pero no pudieron. 2 finales perdidas de Champions y 11 títulos de Bundesliga consecutivos del Bayern sin que nadie pudiera pararlos. Alguien tiene que acabar con esto y ese alguien puede ser yo. Claro que para ganar al Bayern necesitas dinero, plantilla y un plan. Y el Bayern tiene a Kimmich, a Kane, Luis Díaz, Olise y muchos jugadores más. Pero bueno, nosotros tenemos la ilusión, la mejor afición y el estadio más ruidoso del mundo. Así que perfecto, con esto creo que podemos empezar. Estas son las 5 cosas que tenemos que conseguir antes de terminar este vídeo. Ganar la Bundesliga, el mínimo para que te respeten. Ganar la Champions League, que creo que 2 finales perdidas, ya va siendo hora que ganemos una. Ficharle un crack al Bayern como ellos nos han hecho a nosotros toda la vida. Y ganarle 5 clásicos al Bayern durante este vídeo. Y para hacerlo seguiremos la filosofía del Dortmund en la vida real, fichar talento joven con jugadores de no más de 23 años, también sin mucho gasto por jugador, ya que rara vez se gastan más de 35 millones en un solo jugador. La única vez que romperemos esta regla será para robarle un jugador al Bayern cuando llegue el momento adecuado. Además ficharemos de las principales ligas donde sacan talento, que suelen ser Alemania, Inglaterra, Francia, Austria y Países Bajos. Podremos hacer un fichaje de un jugador que supere los 23 años, pero sin que sea muy recurrente. Con todo esto, ¿podremos superar al Bayern y cumplir los objetivos para convertirnos en el mejor equipo de Alemania? Pues vamos a verlo. Y antes de ir con este retazo con el Dortmund, no os olvidéis que tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol. Si queréis la vuestra antes de que llegue el Mundial, ya tenéis todas las selecciones ya puestas en la web y con el código MAVE, como tenéis por aquí abajo, tendréis un 8% de descuento. Así que antes de que llegue el Mundial, pedir vuestras camisetas favoritas en sofutbol. Las podéis pedir a cualquier país del mundo y las tenéis a muy buen precio y una calidad increíble. Así que os lo dejo, como siempre, abajo en la descripción de todos los vídeos y ahora sí, vamos con el reto. Y bueno chicos, para empezar, esta es la plantilla que tenemos actualmente con el Dortmund. La verdad es que no está mal, hay algunos jugadores interesantes como Guirassy o como Schlotterbeck o incluso Adeyemi que tienen buena media, o también Kobel en portería, pero hay bastantes problemas en el equipo. Y es que Julian Brandt termina contrato y no va a renovar, es decir, lo vamos a perder totalmente gratis, no vamos a sacar ni un duro por él, y hay algún que otro jugador que seguramente no va a jugar hasta final de temporada porque, como veis, tenemos varias lesiones ya más importantes de jugadores como Mecha, Sule o Emre Can. Así que lo que queda de temporada lo vamos a tener que jugar con lo que hay, con muchos suplentes, y como veis, de momento estamos segundos, el Bayern ya ha ganado la liga y tenemos que intentar terminar en esa segunda posición, así que vamos a ver si lo conseguimos. Y ahora sí, terminada esta temporada con los partidos que quedaban, como veis, estamos segundos. El problema de siempre, el Bayern está muchas galaxias por delante de nosotros y estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos, porque es verdad que estamos cerca con esa segunda posición, pero como veis, muy lejos de puntos para como todavía competir contra ellos. Y la verdad que con este presupuesto es muy difícil, chicos, solamente 53 millones y el Bayern tiene como el triple del presupuesto que nosotros, así que la verdad esto se hace muy complicado y no sé si lo vamos a poder conseguir. Pues en esta nueva temporada, donde ya empezamos a reconstruir al equipo, tenemos algo más del presupuesto. Al final, al quedar segundos, tenemos ese dinero de la Champions y tenemos 80 millones para poder hacer arreglos a la plantilla. Pero, ¿qué necesitamos? Pues bien, viendo la plantilla y habiendo cambiado ya la formación para jugar un poco mejor, lo que vemos es que, bueno, no tenemos un suplente de media punta, así que ya sabéis, con la marcha de Brandt tocará mirar en esta posición. Nos falta alguien también por la izquierda, ya que no tenemos jugadores en esta posición, porque solo tenemos a Duranville y a Adeyemi, y seguramente nos sobra un delantero, así que posiblemente la venta de Fabio Silva nos ayude a tener más dinero y poder fichar algo más. Además de esto, creo que el resto está bastante bien, pero si pudiéramos fichar un medio más, pues la verdad que no estaría nada mal para tener 4 y poder rotar bien durante toda la temporada. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en el mercado. Y es que nuestro primer fichaje va a ser Jadon Sancho. Y vosotros diréis, pero Mave, ¿otra vez Jadon Sancho vuelve al Dortmund? Sí, porque en la vida real están saliendo noticias de que podría volver. También en la vida real al equipo alemán le van a dar otra oportunidad, ya que cuando estuvo en el Dortmund la verdad lo hizo bastante bien. Así que chicos, nuestro banda izquierdo es Jadon Sancho por 20 millones desde el United. Allí no jugaba nada y aquí va a ser un pilar fundamental por la banda izquierda. Así que ya tenemos la primera incorporación. Y segundo fichaje, para mejorar nuestro equipo necesitábamos un media punta y justamente el Wolfsburgo, ya sabéis, ha descendido a segunda división, así que les hemos quitado a uno de sus mejores jugadores jóvenes, Dardai, el media punta húngaro, se viene para el Dortmund con 74 de media, pero muchísimo potencial por explotar, que esperemos que aquí en el Dortmund lo haga.
Además de los fichajes que estamos haciendo, no olvidemos que tenemos la cantera, donde, ojito, porque hay algún que otro jugador bastante interesante al cual podemos ceder y poco a poco a ver si alguno de estos jugadores en un futuro se puede acabar quedando en el equipo y siendo un jugador importante, como por ejemplo Ballón, que este delantero, cuidadito que tiene cositas. También tenemos por aquí a Schlinder, que no está nada mal, Lange tampoco está nada mal, el portero Hinz, Menzel. Bueno, veremos a ver cuál de estos consigue quedarse en el primer equipo, pero los vamos a ir cediendo para ver cómo mejoran. Pues chicos, nos hemos visto obligados a hacer una venta forzosa. Nico Schlotterbeck, que ya sabéis que estuvo ahí tanteando si se quedaba, si renovaba o se marchaba, pues finalmente se marcha al Fútbol Club Barcelona por 110 millones. No podíamos decir que no ante esta venta. Y chicos, nos toca despedirnos del mejor jugador de nuestro equipo, el jugador con más media, venta muy dura, que nos pone muy difícil el objetivo de superar al Bayern, pero era una venta totalmente necesaria que teníamos que hacer, chicos. Venta increíble. 110 millones, qué locura, pero ahora toca fichar un central. Pues ya tenemos al recambio de Schlotterbeck y viene directamente desde la Premier y lo traemos desde el Brighton por 33 millones. Ya sabéis que nuestro tope está en 35 millones, el Dortmund nunca suele gastar más de eso en un jugador, pero necesitábamos un central con un poco de garantías. Así que Van Hecke que se viene para intentar suplir a un Nico Schlotterbeck, que yo creo que es insustituible porque era el capitán y uno de los talismanes de este equipo y va a ser muy difícil que lo haga como él, pero creo que es un muy buen fichaje y un acierto total que veremos si nos da la razón o no. Y otro refuerzo más para este equipo, esta vez para el medio de campo, traemos al japonés Sano desde el NEC, desde Países Bajos, un jugador de 22 añitos que creo que tiene bastante potencial y que nos viene bien para esa rotación en el medio del campo, junto a Mecha, junto a Savitzer, junto a Bellingham, así que vamos a ver qué tal lo hace este chaval, dándonos un poco vibes de el antiguo Kagawa. Y vamos allá con el que puede que sea uno de los últimos fichajes, Diego Moreira desde el Lyon, el portugués, que se une al Dortmund para reforzar la banda, ya que solo teníamos 3 jugadores en esa zona y ya sabéis que pueden haber lesiones durante la temporada, así que ahora ya tenemos 4, 2 por una banda, 2 por la otra y por 28 millones se viene al Dortmund. Y ahí está la otra marcha que teníamos, la de Fabio Silva después de la marcha de Schlotterbeck, que ha sido bastante dura, aunque esa ha sido totalmente inesperada. La de Fabio Silva sí que queríamos que fuese así, así que se ha marchado, en este caso creo que si no recuerdo mal, Atlético de Madrid, 45 millones, buena venta también del portugués, seguimos teniendo bastante buen dinero y muy buenas ventas, y la verdad es que creo que no hace falta reforzar esa posición, porque ya tenemos a Guirassy y luego tenemos a Beyer, así que lo tenemos bien cubierto de momento. Y llegamos al primer clásico contra el Bayern de este vídeo, chicos, además es la final de la Supercopa Alemana, ya sabéis que tenemos que ganar 5 clásicos para poder cumplir el objetivo y además en este clásico encima ganaríamos un título que sería la Supercopa y empezar la temporada por todo lo alto. Así que, señores, ganamos el clásico. ¡Ganamos el clásico 1-2! Sí, hombre, goles de Jobe Bellingham y de Guirassy, chicos. Primer título del vídeo y encima primer clásico que ganamos. Ya solo nos quedan 4 y encima este ganando un título, sí, señor. Y ahora sí que hemos terminado el mercado, pues vamos a hacer un poco de resumen. Como ya sabéis, las grandes ventas de Nico Schlotterbeck por 109 millones al Barcelona, luego por 45 Fabio Silva y bueno, los fichajes de Van Hecke por 33 millones, Alfonso Moreira por 28, luego por aquí también Sano por 22, Jadon Sancho por 20, Dardai por 15, la venta de Sule y alguna venta más y alguna cesión de algún jugador, como sobre todo los de la cantera, para que vayan teniendo por ahí minutos. Y creo que sinceramente hemos hecho un muy buen mercado trayendo gente joven, trayendo más jugadores para tener más fondo de plantilla, más poder de rotación y haciendo 2 ventas dolorosas, pero creo que bastante interesantes por el dinero que hemos sacado. La gran pregunta es, ¿con esta plantilla podremos este año competir ya con el Bayern? De momento les hemos ganado un título, así que parece que bien lo podemos hacer, pero es verdad que en algunos sitios aún tenemos poca media y el equipo tiene que ir mejorando. Aún así, creo que tenemos muy buen fondo de armario, tenemos buen banquillo y además creo que también tenemos un buen 11 titular, así que vamos con esta primera temporada para ver si podemos ya empezar a competir con el Bayern y sobre todo fijarnos en esos clásicos. Pues vamos con el segundo clásico de este vídeo. Estamos en diciembre, justamente el último partido de este mes, y vamos a ver si podemos volver a ganar al Bayern de Múnich y lo volvemos a hacer. Oye, de momento 2 de 2, 2-3 ganamos además en el Allianz Arena. Es verdad que Guirassy tocado, pero golito de Sancho, Guirassy y Beyer, señores. Volvemos a ganar al Bayern y ya es el segundo clásico, nos quedan 3. Pues estamos a mitad de esta primera temporada y de momento no hemos perdido un solo partido en la Bundesliga y estamos a un punto del Bayern de Múnich. Y de hecho, el siguiente partido vuelve a ser el clásico. Así que vamos a ver si podemos volver a ganarles en casa. Y no me lo puedo creer, señores. Tercer clásico seguido que ganamos. Oye, ¿pero qué pasa? De repente gol de Savitzer a De Jemi, tercer clásico de 3 y ya solo nos quedan 2 para completar este objetivo. Luego nos quedaría ganar la Bundesliga y ganar la Champions. Y bueno, ya que estamos, por ganar la Copa también, pero ¿qué locura es esta?
Que por cierto, vamos a tener otro clásico esta temporada, porque estamos en semifinales de la Copa, nos ha tocado frente al Bayern después de haber eliminado al Stuttgart y también por aquí al Augsburgo. Aunque en la Champions no nos ha ido tan bien, tampoco es que no haya ido mal, pero no hemos conseguido entrar en el top 8, así que nos tocará ir al playoff a jugárnosla contra el Athletic Club para seguir vivos en la máxima posición europea, así que vamos a ver cómo sigue la temporada, porque madre mía, con el Bayern, cómo les estamos pillando. De nuevo, cuarto clásico de este vídeo frente al Bayern en la Copa, semifinales, pero llegamos con un par de lesiones, así que no sé yo si este clásico nos lo vamos a llevar y además este dolería porque sería quedarnos sin final, pero vamos a ver si lo hacemos posible y no lo hemos hecho posible porque hemos palmado un penaltis, o sea, bueno, de hecho, madre mía, han fallado Duranville, Antón, Svensson, nos gana el, bueno, de Jimmy también, madre mía, vaya tanda de penaltis más larga, 6-5 después de quedar 2-2 en el partido, con goles de Beyer, Harry Kane, Beyer de nuevo y Harry Kane también, y lesión de Mecha, otra más para el equipo, y la verdad que las lesiones nos están matando en este final de temporada y perdemos este clásico. Bueno, realmente lo hemos empatado, pero podríamos contar como que no lo hemos ganado. Y es que, señores, hemos ganado la Bundesliga, chicos. Primer objetivo que cumplimos en este vídeo. Ya sabéis que uno de ellos es ganar 5 clásicos. De momento llevamos 3, pero otro de ellos era volver a ganar la Bundesliga, chicos. Y lo hemos vuelto a hacer, 6 puntos por encima del Bayern de Múnich. La verdad que increíble, solo un partido perdido. Que creo que fue contra el Leverkusen, si no recuerdo mal. Así que brutal lo que hemos hecho ya en la primera temporada. Totalmente increíble. Como ya sabéis, al principio de temporada también ganamos la Supercopa justamente frente al Bayern. Y el Bayern que se llevó la Copa después de habernos eliminado nosotros en penaltis. En este caso la Champions, pues bueno, la verdad es que no nos ha ido muy bien. Ya sabéis que quedamos novenos. En los playoffs conseguimos eliminar al Athletic Club de Bilbao. Pero en octavos, pues nos metió un 6-2 la Juventus. Así que de momento en la Champions nos cuesta un poquito más. Y bueno, creo que ahora entendemos por qué Sabitzer ha sido el mejor jugador de la temporada. No me preguntéis cómo, pero ha metido 20 goles, 16 asistencias este tío con 33 años. Una auténtica locura. También en Mecha con 15 goles. Adeyemi con 14, habiendo subido más 3 de media. Beyer con 11 goles. Girassi también con 10 goles. La verdad que ha habido bastantes lesiones esta temporada. Chukwuemeka subiendo 2. Luego Jadon Sancho no está mal, 8 golitos, 8 asistencias. Dardai ha subido 3 de media. No está mal, la verdad que Campbell también por aquí otro más 3, Van Hecke ha subido 2, Moreira ha subido 5, ojo con el portugués porque creo que le va a pillar ya la matrícula a Jadon Sancho y alguna subida más de media como Jobe Bellingham que ha subido 5, la verdad que muy buena subida y ojo con Van Loon que ha subido 7 en su primera temporada cedido y alguno por aquí también más 4, más 5, muy buenas cesiones, la verdad de todos los canteranos, ojo Jagger, ha subido 10, así que cuidadito porque en un futuro puede que alguno de estos se quede en el equipo, también Duranville más 3, Sano más 3 y Kobel incluso subiendo 2 de media, así que la plantilla ha mejorado muchísimo y vamos a por la segunda que aún nos quedan objetivos por cumplir. Pues estamos en la segunda temporada donde tenemos que seguir dominando Alemania, porque no sirve con hacerlo solo una temporada como hizo por ejemplo el Leverkusen, sino que si queremos ser los mejores de Alemania tenemos que serlo durante un par de temporadas. Y este año la suerte es que tenemos un poco más de dinero, 105 millones para intentar competir de nuevo con el Bayern, pero la verdad es que ¿qué tenemos que mejorar en esta plantilla? A simple vista, la verdad que el equipo está bastante equilibrado. Es verdad, cierto es que, bueno, quizás Ben Sebaini ya por la edad, teniendo 33 años, tocaría quizás fichar un central a lo mejor un poquito más joven. Es verdad también que Chukwuemeka sigue subiendo de media, pero de momento está un poco cortito de media en esa posición. Es verdad que Moreira ya ha adelantado a Jadon Sancho por esta banda izquierda y va a seguir subiendo de media. Es verdad Sabitzer que tampoco va a tener más media que, por ejemplo, Bellingham, así que esta temporada seguramente le va a suplir el puesto y va a estar por delante de él, así que realmente tampoco hay que retocar mucho el equipo, a no ser que nos venga alguna gran oferta o nos quieran quitar algún gran crack del equipo, pero en principio creo que la continuidad va a ser la clave y no fichar mucho y no cambiar demasiado la plantilla creo que va a ser positivo. Pues el primer fichaje de esta temporada va a ser un central. Para que se marche Ben Sebaini traemos a otro central zurdo, en este caso traemos al griego del Wolfsburgo, que ya sabéis que descendió el año pasado a segunda división, y Kouriakis que se viene al Dortmund por 30 millones, fichaje espectacular. Ya sabéis que nuestro tope está en 35 millones, pues oye, 30 millones por un central de 23 años creo que está increíble. Pues segundo fichaje de la temporada y en este caso es Jordi Mokio, el mediocentro defensivo del Ajax, y básicamente lo hemos traído porque es un jugador de futuro que de momento pues no sobrepasa esos 35 millones que tenemos de tope, y lo que podemos hacer ahora es ficharlo, cederlo quizás esta temporada a un equipo para que tenga minutos y en el futuro quedárnoslo cuando Sabitzer ya baje de media, así que es un fichaje con cabeza a futuro porque esta temporada lo más probable es que no se quede en el equipo.
Y vamos con otro fichaje más, este caso para el lateral izquierdo, ya que solo teníamos a Svensson por esa banda, y traemos a Aimar Medina, jugador ecuatoriano desde la liga belga, que la verdad que tiene un potencial increíble, no mucha media, pero puede ir subiendo poco a poco. Nos ha salido por 19 millones, otro jugador joven que viene al Dortmund para ver si aquí explota y nos ayuda a mejorar. La verdad que fichaje muy ilusionante y tengo ganas de ver hasta dónde llega. Y vamos allá con el primer clásico de la temporada. Como ya sabéis, hemos ganado 3. Les ganamos el año pasado la Supercopa Alemana y ahora otra vez nos tenemos que enfrentar a ellos. ¿Comenzaremos tan bien como el año pasado? Pues chicos, 1-2 y ya es el cuarto clásico lo que les ganamos. Solamente no hemos ganado uno y ni siquiera fue no ganado, fue empatado. O sea, de momento el Bayern no nos ha ganado ni un solo clásico. Es increíble y encima nos llevamos otra copa. Pues terminamos el mercado de esta segunda temporada y hacemos un breve resumen con esos fichajes de Koulirakis por 30 millones. Creo que fichaje brutal porque terminaba contrato y lo hemos conseguido por menos. Y Medina, pues un poco más de lo mismo. Jovencito, 22 años y 19 millones, que creo que están geniales. Después de la venta de Beitsebaini, también de algún que otro jugador y cesiones, como siempre, de algunos jugadores. Con el fichaje de Mokio también, con el cual nos hemos gastado unos 25 millones, una cosa así. Lo hemos cedido al Frankfurt, vamos a ver si tiene minutos allí. Y chicos, creo que hemos hecho pues un mercado conservador, pero que nos va a venir bien al equipo. Porque la plantilla sigue siendo la misma que el año pasado, pero mejorada, ya que muchos de estos jugadores, al ser jóvenes, van a seguir subiendo de media esta temporada, así que queremos confiar después de la buena temporada que hicimos. Seguimos teniendo un banquillo muy top y sinceramente con toda la rotación que tenemos, a no ser que haya muchas lesiones, pues creo que estamos bastante bien cubiertos, así que vamos a por esta segunda temporada a intentar seguir dominando a Alemania e intentar seguir quedando por encima del Bayern. Pues vamos con otro nuevo clásico, esta vez el primero en Liga, y ojo porque si ganamos este clásico ya sería el quinto y completaríamos el segundo objetivo de este vídeo. Después de haber ganado la Bundesliga ya sabéis que teníamos que ganar 5 clásicos y con este sería el quinto, pero no, perdemos chicos, perdemos 3-2 en el Allianz con goles de Emre Can y de Beyer, así que de momento ese objetivo va a tener que esperar. Pues a mitad de esta segunda temporada, señores, estamos segundos, pero solamente 2 puntos por detrás del Bayern y obviamente aquí se nota pues esa derrota que tuvimos en el último clásico, pero tranquilos porque queda segunda parte de la temporada donde aún podemos remontar e intentar volver a quitarles la Bundesliga. Y ojo porque en la Copa estamos ya en semifinales y como veis no está el Bayern, pero es que no está el Bayern, ni el Leipzig, ni el Eintracht, ni ninguno de los equipos así potentes de Alemania. O sea que esta Copa debería ser nuestra, a no ser que hagamos una pechofriada espectacular, porque el Bayern cayó frente al Hoffenheim y por aquí pues el Frankfurt cayó frente al Hoffenheim también, madre mía el Hoffenheim, y el Leverkusen que cayó contra el propio Bayern de Múnich, así que nos lo han dejado en bandejita. Y en Champions, segunda temporada que quedamos a las puertas literalmente de entrar en ese top 8, así que nos tocará volver al playoff y esta vez frente al Villarreal, así que esperemos pasar de ronda. Señores, el destino ha querido que nos encontremos con el Bayern de Múnich en los, mejor dicho, cuartos de final de la Champions, pero es que mirar, tenemos a Van Heck, Svensson y Chukwuemeka con rojas sancionados y no pueden jugar el primer partido, o sea, esto es de coña. Encima tenemos también a Kobel lesionado y está jugando Ramaj. Y todo esto, pues bueno, con este 11 vamos a tener que ir contra el Bayern en el primer partido en casa. Y bueno, conseguimos sacar un 0-0, que visto lo visto, con las rojas y las lesiones y todo, pues tampoco está tan mal, la verdad. Pues vamos con el segundo partido en el Allianz. Necesitamos ganar al Bayern y chicos... ¡Ganamos 2-3! ¡Sí señor! Ahí está. Completamos el objetivo de los 5 clásicos ganados y encima eliminamos al Bayern de la Champions. Cine absoluto con goles de Dardai, Guirassy, Yenmeka y el Bayern para casa, señores. Como además les quitemos también la Bundesliga, ojo porque ya tenemos la Supercopa, podemos ganar la Copa que la tenemos a tiro, podríamos llevarnos la Bundesliga y bueno, Champions veremos a ver, pero de momento ya les hemos eliminado. Y llegamos ahora a las semis de la Copa, frente al Werder Bremen, que debería ser una victoria bastante sencilla, porque no hay ninguno de los grandes equipos de Alemania. Y ahí está, chicos, 5-2, estamos en la final, paliza al Werder Bremen, goles de Emre Can, Emeka, Medina, Guirassy con doblete, chicos, podemos ganar otro título más en la final, sí señor. Y primer partido de estas semifinales de la Champions, vuelve Kobel después de su lesión casi un mes fuera, y ojo partidazo frente al Paris Saint-Germain, que no va a ser nada fácil. Y bueno, de hecho nos han metido una paliza 1-4 el equipo de Luis Enrique. Madre mía, qué palizo. Y bueno, espérate porque es que en la vuelta casi les remontamos, 0-2 con doblete de Jove. Les habían expulsado Due en el 54, pero aún así no hemos podido, chicos. Lo hemos tenido cerquita, pero nos quedamos fuera de la final. Bueno, y espérate que es que tenemos final de cine en la Bundesliga. Estamos segundos a 2 puntos del Bayern y ahora tenemos el clásico en la penúltima jornada. Si ganamos,
adelantaríamos por un punto al Bayern de Múnich y dependeríamos de nosotros en la última jornada. Como hagamos esto, madre mía. Lo malo es que tenemos a Emeka lesionado, lo bueno es que está Kobel en el equipo, pero chicos, hay que ganar si queremos tener una oportunidad de remontar la Bundesliga. Y madre mía, ganamos 1-0 en 83. No te puedo creer, nos ponemos líderes de la Bundes en la última jornada, señores. Dependemos de nosotros mismos, ¿eh? O sea, como pifiemos esto, bueno, sería como cuando la última liga de Marcos Royce, madre mía. Pues chicos, dependemos de nosotros, tenemos que ganar en el campo del Unión Berlín y si ganamos somos campeones de la Bundesliga por segundo año consecutivo, remontándole al Bayern de Múnich en nuestro sexto clásico ganado ante ellos. Y chicos, 2-0, no me lo puedo creer, gol de Bayer y de Jude Bellingham, segunda liga consecutiva, volvemos a dominar en Alemania y encima remontándole a falta de una jornada al Bayern, o sea... No me gustaría ser ahora mismo un aficionado del Bayern de Múnich, ¿eh? Y vamos con el último partido de la temporada porque nos jugamos la Copa frente al Hoffenheim y podría ser el triplete nacional. Ya tenemos la Supercopa, hemos ganado la Bundesliga remontando al Bayern, la Supercopa también se la ganamos al Bayern y ahora podríamos llevarnos la Copa. Y señores, nos la llevamos con goles de Moreira y de Jove, que madre mía, está muy goleador esta temporada, 2-1. Y es la tercera copa, primera copa alemana, segunda supercopa, que hemos ganado 2 supercopas. Así que chicos, temporada increíble con triplete nacional. Y ahora sí que podemos decir ya que este Dortmund está dominando en Alemania. Solo nos faltaría la Champions. Y es que qué temporada, señores, el Dortmund dominando completamente. En apenas 2 años hemos, bueno, reconstruido totalmente a este Dortmund. Y bueno, cuidadito porque aún nos falta robarle algún crack al Bayern y nos falta la Champions. Así que cuidadito porque aún quedan cosas por hacer. Y madre mía, qué temporadonda de Yemi, 18 goles, 10 asistencias ya del alemán, más 3 de media estando en 88, Guirassy, que bueno, me parece a mí que creo que va a ser la última temporada de él en el equipo, Savitzer, que también se va a marchar el año que viene, Emeka, que lástima por esa lesión que ha tenido, pero aún así 87 de media, fijaos, 18 asistencias, 14 goles, Moreira también, cuidado con este chaval, que lo fichamos así un poco de suplente de Jadon Sancho, y está ya en 85, Bayer también con 13 goles, no está mal, Jude Bellingham también con 6 golitos, Dardai que ha subido otros 3 de media, la verdad que muy bien el equipo, ha seguido subiendo de media, ha seguido mejorando esta temporada, Medina que ha subido 3, Moki en sucesión, bueno, ha subido 3 de media, no está mal, puede venir a suplir a Savitzer perfectamente, y de aquí de las cesiones, pues bueno, han seguido subiendo algo, tampoco una locura, pero no está nada mal chicos, así que continuamos a por la siguiente temporada, por cierto, Kubler que se ha subido 3 de media, ni tan mal, y siguiente temporada, objetivo, obviamente, la Champions, y objetivo, intentar robarle a algún jugador al Bayern de Múnich, que vamos a ver qué podemos cazar por ahí, porque se la tenemos que devolver. Pues nueva temporada y tenemos marcha en el equipo, Guirassy se va al Real Madrid y ojo porque deja 45 millones en caja, que no está nada mal y me parece que con eso creo que sé lo que vamos a hacer. Señores, denle la bienvenida a Samu Omorodion, señoras y señores, robo hecho, robo completado al Bayern de Múnich. Por primera vez es el Dortmund el que va al Bayern y le dice sí, pues mira, quiero a ese jugador y me lo voy a llevar para dominarte a ti. Y chicos, fichaje espectacular tras la venta de Guirassy, nos hemos gastado 110 millones en el español, pero creo que valen totalmente la pena, un sueldazo espectacular, pero les quitamos a su mejor delantero al Bayern, y obviamente esto es un fichaje que jamás en la vida se va a volver a repetir, pero había que hacerlo, teníamos que hacer un robo en este vídeo y ya lo hemos hecho, así que tenemos a nuestro crack, tenemos a nuestro delantero, a nuestro goleador, para robárselo al Bayern y dominar aún más en Alemania. Y después de este robo espectacular, pues primera final, primer partido, primer clásico de la temporada, como siempre la Supercopa, de momento la hemos ganado, 2-2, vamos a ver si hacemos un 3-3 con Samu, y efectivamente chicos, gol de Sancho, gol de Bayer, no ha podido marcar Samu a su ex equipo, pero otra vez otro clásico más, y creo que llevan como 7 clásicos ganados y tercera Supercopa que ganan. Y bueno, espérate, porque una semana y media después de esta final tenemos el primer clásico de la temporada, pero en Liga, vamos a ver si empezamos con buen pie. Y bueno, empata uno, chicos, golito de Karl y de Emeka, así que de momento tablas en este primer clásico de Liga. Y bueno, terminado el mercado de fichajes, pues vamos a ver lo que ha pasado. Básicamente, pues la venta de Guirassy por 45 millones y esa compra de Samu por 110. Un auténtico fichajazo con este chaval, 87 de media. Creo que tenemos delantero para todo lo que resta. Hemos hecho también un par de ventas por aquí y como siempre cesiones de los jugadores jóvenes para que sigan teniendo minutos en otros equipos.
Y la verdad que, ¿qué os voy a decir? La plantilla prácticamente no cambia, es la misma, pero simplemente con este pedazo de bicho ahí arriba que esperemos que meta muchos goles esta temporada porque los necesitamos sobre todo para ganar la Champions, que es el único objetivo que nos queda, señores. Así que vamos a ver si esta temporada por fin lo conseguimos. Pues llega mitad de temporada, vamos líderes en la Bundes con 3 puntos de ventaja frente al Bayern de Múnich, así que parece que seguimos dominando, aunque, ojo, porque el Bayern de momento no ha perdido ni un solo partido en esta liga. Y en la Copa volveremos a tener clásico frente al Bayern porque estamos en semifinales, así que veremos a ver qué ocurre, pero nos vamos a jugar un título contra ellos prácticamente. Y por primera vez, efectivamente, nos hemos conseguido meter en el top 8 de la Champions, así que vamos a ver si este año por fin es el año y podemos levantar la orejona porque es el único objetivo que nos queda. Lo hemos hecho muy bien, la verdad, 6 victorias, un empate y solamente una derrota. Vamos a ver si el equipo continúa igual de bien en Europa y podemos llegar bastante lejos. Y por cierto, que no lo digo nunca, pero chicos, si queréis ver más vídeos de este tipo, pues ya sabéis, tenéis que seguirme y activar la campanita, que no cuesta nada y así os avisa de los vídeos que subimos, chicos. Continuamos. Pues señores, conseguimos por la mínima pasar de los octavos de final de la Champions y eliminamos 4-3 en el global al City de Haaland, que por cierto ha fallado un penalti, madre mía, con goles de Samu y de Adeyemi. Grandes, pues estamos ya cuartos, ¿eh? Pues espérate porque ganamos otro clásico más, esta vez 3-1 frente al Bayern de Múnich con goles de Van Dijk, Duranville y Svensson para otra victoria más en la que puede ser ya la certificación de nuestra tercera Bundesliga seguida, madre mía. Y además pasamos los cuartos de final de la Champions porque acabamos de eliminar 3-1 y 5-2 en el global al Chelsea con goles de Adeyemi, golitos también de Chukwuemeka y de Sancho, así que estamos ya en las semifinales y este Dortmund tiene una pinta increíble. Y tenemos ahora de nuevo clásico, pero esta vez son semifinales de la Copa, nos podría dejar el Bayern fuera de la Copa o nosotros a ellos y nos dejan fuera de la Copa, chicos, nos la han devuelto por la de la Liga, nos la han devuelto también por la Champions y nos lo han devuelto también, pues bueno, por la Supercopa. Así que nos quedamos sin final de Copa, no podremos revalidar título y el Bayern que pasa a la final. Y bueno, primer partido de semifinales de Champions frente al Paris Saint-Germain fuera de casa y empatamos a 2. Creo que es un buen resultado porque la verdad que el Paris Saint-Germain tiene un equipazo con goles de Samu y Samu que ha metido doblete, así que nos lo jugaremos todo en casa en el Signal Iduna Park. Me gusta. Vamos allá, señores, a ver si podemos pasar a la gran final. Es solamente un partido, pero jugamos en casa y ya sabéis lo fuerte que es nuestro estadio, lo fuerte que es nuestra afición. Tenemos una racha increíble esta temporada y hay que aprovecharla, puede ser el año. Señores, estamos en la final de la Champions, sí señor, gol de Jove y gol de Mega para llegar a la final, sí señor. Volvemos a una final de Champions muchísimos años después de haber perdido aquella contra Madrid. Menos mal, y bueno, aquella contra el Bayern, ¿no? Señores, esto parece guionizado y es que volvemos a tener una final Bayern de Múnich frente al Dortmund, lo que viene siendo pues la base, el objetivo de este vídeo y nos tenemos que encontrar a la final. Es de coña, vienen de eliminar al Athletic Club, vienen de eliminar también al Barça, vienen de eliminar al Atlético de Madrid y nosotros al City, o sea, encima en la fase de ligas creo que quedaron por detrás nuestro, no quedaron ni en el top 8 porque en el playoff tuvieron que meterle 9 al Hajduk Split, pero el destino de este vídeo ha querido que podamos finalizarlo ganando al Bayern, como ya pasó en aquella final donde el Bayern ganó, pues se las podemos devolver ahora. Y encima con Samu en el equipo. Y sí que va a ser cine, porque no puede jugar Duranville por sanción, increíble, pero estos son nuestros 11 guerreros que tienen que hacer que se la devolvamos al Bayern y ganemos la segunda Champions para el Dortmund. Así que por favor, no me fallen. Y no me fallaron, señoras y señores. Ganamos la Champions frente al Bayern, frente a nuestro rival. Gol de Svensson, gol de Moreira. Y eso que hemos jugado con uno menos. Sí, hombre. Ah, que hemos ganado final de Champions con uno menos. Han expulsado a Samu encima. A Samu. Encima, es jugador del Bayern. Y aún así, hemos aguantado no sé ni cómo. Y ganamos con una expulsión. Esto es aura absoluta, ¿eh? O sea, ganar una final de Champions con una expulsión es aura absoluta. Y obviamente la Bundesliga, que también ha caído con solo un partido perdido, 95 puntos, tercera Bundesliga subida, ganada, y bueno, solo nos ha escapado esta temporada la Copa, que por cierto la ha ganado el Bayern, nosotros que perdimos en semis, pero les ganamos la Supercopa, hemos ganado la Liga y hemos ganado una Champions espectacular, así que ahora sí que sí, puedo decir que objetivo completado. Señoras y señores, dominamos de nuevo en Alemania, somos mejor equipo que el Bayern y además les ganamos también en Europa.
Y qué temporadón de este hombre, se lo robamos al Bayern de Múnich, se la devolvimos con el fichaje y ahora se la devolvemos con la Champions. Ya ha metido 22 golazos, 18 goles de Meca, que ha llegado a 89, 14 asistencias, Adeyemi, que se ha perdido la final, pero aún así 91 de media, 16 goles, 7 asistencias, Beller también con 13 goles, Moreira, descubrimiento espectacular este portugués, la verdad, 11 goles, 13 asistencias, llegando a 88, Chukwuemeka muy bien, aunque ha subido poco, pensaba que subiría más de media, Emre Can llegando a 81, Svensson en 84, Jobe Bellingham en 84 también, lo ha hecho increíble, Jadon Sancho la verdad muy buen rendimiento tras su vuelta al Dortmund, aún teniendo 29 años ya, Antón llegando a 86, Van Dijk creo que bastante buen fichaje, no ha llegado al nivel quizás de Slotterbeck, pero aún así muy buena media, Jan Conto con 84, Dardai en 81 también muy buen fichaje, Sano también muy buena rotación con esos 81 y la verdad es que increíble, o sea, brutal, la verdad, creo que episodio espectacular y creo que objetivo totalmente cumplido, señoras y señores, hemos superado al Bayern y ahora somos nosotros los que dominamos en Alemania y también en Europa, así que chicos, dejar un pedazo de like si os ha gustado este pedazo de vídeo para que traigamos más ideas locas como esta de modo carrera. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!